vamos a ver un nuevo libro, hermanos, que el Señor nos va a hablar. Recuerde que estamos viendo un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo Testamento. Terminamos primera carta de Juan, que es un libro del Nuevo Testamento, y ahora vamos a ver un libro del Antiguo Testamento, pero estamos viendo profetas menores en el orden como fueron habladas las profecías, no como fueron escritas en la Biblia, sino como fueron realmente habladas en el tiempo que el Señor las dijo. Así es que empezamos con Joel y ahora vamos a empezar con Jonás. Amén. Si alguien estuvo en la escuela dominical de chiquito, de los parvulitos, en escuelas de verano, etcétera, ya sabrá de lo que se trata Jonás. ¿Alguien sabe qué pez se tragó a Jonás? ¿Una qué? No es cierto. Nada más dice que es un pez grande, ¿verdad? Pudo haber sido una trucha gigante, o pudo haber sido un robalo, una tilapia, yo qué sé. Pero solamente dice que es un pez grande. Así es que los que vieron esta historia como yo, que estuve en la escuelita dominical, yo creo desde los 5 hasta los 12 años, y que vi como 100,000 veces Jonás, así es que usted sabrá de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y le he titulado en este comienzo, hermanos, ¿a dónde huiré? Diga conmigo, ¿a dónde huiré? Si usted recuerda, cuando estudiamos el libro del profeta Joel, nos pudimos dar cuenta que todo el contenido de este libro fue un mensaje de Dios para el pueblo de Israel. ¿Lo recuerda? Bueno, fue un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel. Si estudiamos los demás libros proféticos, nos daremos cuenta que siempre es el mismo propósito, un encargo de Dios para alguien más. Si estudiamos, vuelvo a repetir, profetas mayores o menores, ¿qué es el contenido, hermano? ¿O cuál es el propósito, más bien dicho? Un encargo de Dios que le da a una persona para alguien más. Entonces, a Joel se lo dio para el pueblo de Israel, el que ya estudiamos. Sin embargo, Jonás es un profeta diferente, un profeta distinto, porque su profecía, hermanos, es demasiado corta. 7 palabras, para ser exacto, es la profecía de Joel. Perdón, de Jonás, gracias, hermanos. 7 palabras. Lo que el libro de Jonás nos puede enseñar no es tanto, hermanos, un mensaje profético, sino la vivencia de un profeta. O en otras palabras, Jonás no expresa un mensaje, Jonás es el mensaje. Ahora quiero que desde que empecemos el primer verso hasta el último, usted tenga algo presente. Diga conmigo, algo presente. Ok, ¿qué es esto presente? Déjeme hacerle un contexto. Dice la palabra de Dios en Lucas, no lo busque, que cuando se cumplió el tercer día después de la crucifixión de Jesús, 2 de sus discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús, e iban hablando de todo lo que previamente había sucedido con Jesús. En ese momento dice la palabra de Dios que se les acercó Jesús. Imagínense, iban 2 de sus discípulos, iban caminando, hablando de la crucifixión, de la muerte, y en eso se les acerca Jesús, pero ya resucitado. Pero aquellos discípulos, dice la palabra del Señor, que no lo reconocieron. Y Jesús les preguntó, ¿qué ha acontecido? Aquellos hombres le dijeron, había un profeta poderoso en obra y palabra llamado Jesús, y lo crucificaron. Y nosotros creíamos que Él era el Salvador de Israel. En ese momento, al oír esas palabras, Jesús se molesta. Y mire lo que les dice. Está en Lucas 24, del versículo 25 al 27. Mire, aquí está, dice: molesto Jesús, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que ¿quién? ¿Quiénes? Los profetas han dicho. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Oiga bien. Y comenzando desde ¿quién? Desde Moisés, o sea, desde Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los que profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, lo que quiero que tengamos presente es que Jesús se encuentra en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo acaba de decir el mismo Jesús. ¿Se da cuenta? Y bueno, y el libro de Jonás, hermanos, no será la excepción. Conforme avancemos lo vamos a ir descubriendo. Vamos a estar comparando a Jonás con Jesús, pero esa comparación es en contrastes, es decir, blanco y negro, frío o caliente. Por ejemplo, Jesucristo es perfectamente obediente y Jonás es perfectamente desobediente. Jesús es misericordioso con los perdidos. Jonás no tiene misericordia de los perdidos. Jonás en el gran pez, Jesús en el centro de la tierra. Vamos a ver qué se dice de Cristo en el libro de Jonás. ¿Está preparado? Vamos a estudiar la escritura. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Mauri. Ahora sí, abra su Biblia en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, y vamos a darle lectura de los versículos 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué? No le escucho. ¿Y qué, hermano? Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hasta ahí. Perfectamente desobediente. Podemos ver en la escritura que cuando Dios daba una orden a alguna persona, dicha persona lo hacía sin objetar nada. Háblese si fuera algún rey, algún profeta, algún apóstol, etcétera. Cuando Dios le daba una palabra, esta persona no objetaba nada y hacía lo que Dios decía. No obstante, podemos ver que Jonás se levantó, oiga, no para obedecer, sino para desobedecer. ¿Para qué? ¿Y cómo desobedeció? Huyendo de la presencia del Señor. La pregunta es, ¿por qué huyó, hermanos? ¿Alguien sabe por qué huyó? Hermano Rafa. Ok, no quería ir a esa ciudad, dice el hermano, porque esa ciudad era sanguinaria. Él lo leyó en algún libro.
Bueno, efectivamente hay hipótesis, hermanos, de por qué Jonás no quería ir a Nínive. Una de ellas es porque estaba muy, muy lejos. Y otra de ellas es porque los habitantes eran sanguinarios y quizá tenía miedo de que lo mataran. Por eso no quería ir. Sin embargo, el mismo Jonás nos explica el porqué de su desobediencia. Entonces, esas hipótesis van a quedar rezagadas y desechadas. ¿Eh? Vamos a ver por qué no quería ir. A ver, vaya Jonás 4:2. Dice la palabra del Señor: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Oiga, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¡Wow! Hermanos, Jonás desobedeció porque no quería que Dios salvara a los ninivitas y quería que murieran sin obtener el perdón de Dios. Impresionante. Hermanos, esto que acabamos de leer, estas expresiones son increíbles y chocantes en la boca de un profeta, porque como profeta de Dios debería de regocijarse de la salvación de los perdidos, ¿no cree? ¿Verdad? Entonces como que uno al leer esto dice: ¿y era profeta? Qué extraño. Hermanos, Jonás no se estaba dando cuenta de algo muy alarmante. No eran solo los ninivitas los que necesitaban experimentar la misericordia de Dios. También el mismo Jonás necesitaba experimentarla. Y más adelante, vaya que la va a experimentar en el estómago de una ballena, de un gran pez. ¿Qué contraste podemos ver aquí entre Jonás y Jesucristo? Recuerde que íbamos a ver contrastes. Bueno, Jesús fue obediente hasta la muerte, dejando su gloria por amor a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, Jesús fue obediente hasta la muerte, dejando su gloria por amor a la humanidad. Y el contraste es que Jonás fue desobediente casi hasta la muerte por desamor a los ninivitas. El primer contraste. Esto es importante. Lo mismo que Dios le mandó a Jonás es lo mismo que Dios nos manda a nosotros, hermanos. Lo voy a repetir. Lo mismo que Dios le manda a Jonás es lo mismo que Dios nos manda a nosotros. Podríamos decir que todos los que estamos aquí somos Jonáses. A ver, dígale al que está a un lado: ¿qué hubo, Jonás? O dígale: ay, Jonás. Pastor, ¿y por qué nos estás diciendo esto? Bueno, pues porque Jesucristo dijo a todos los cristianos. ¿A quiénes? O a todos los creyentes. ¿Hay creyentes aquí? ¿Hay cristianos aquí? Entonces Jesús le dijo a todos, a todos los cristianos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo dijo? A todos. No, pastor, es que yo no tengo el don de evangelista. Aunque no lo tengas, también te mandaron a ti. No, es que yo no me apunto con el hermano Richard porque yo no sé evangelizar. Aunque no te apuntes, también tienes ese llamado, porque el llamado fue para todos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo mismo que se le dijo a Jonás. Y ahora surge la misma pregunta: ¿por qué no vamos? O puedo decirlo de otra manera: ¿o por qué desobedecemos?
¿A cuántos les hablaste de Dios esta semana? En el mes de julio, ¿a cuántos? En lo que va del año, ¿a cuántos? ¿Verdad? No, pastor, es que pues no, yo apenas me estoy preparando. Bueno, ¿a cuántos le hablaste del Señor? Con tu testimonio, con tu manera de hablar, con tu manera de comportarte, con tu manera de pedir las cosas, con la manera de hablarle al mesero. ¿Cómo predicaste la palabra del Señor? O pudiéramos decir que somos como Jonás, también desobedecemos. Ay, ya se enojó, hermano. Y apenas vamos empezando con esta gran serie. En Jonás había falta de misericordia. ¿La habrá en nosotros también, hermanos? ¿Falta de misericordia? ¿O será que solo la queremos para nosotros? Fíjese, había una hermana que en confianza, la hermana ya no está con nosotros, en confianza me contó que cuando recibió a Cristo en su corazón, la hermana se sentía feliz, como todos los que estamos aquí. La hermana se sentía alegre. ¿Usted cuando recibió al Señor Jesucristo se sintió feliz? ¿Alegre? ¿Contento? ¿Verdad? Veía el cielo color de rosa, aunque estaba gris, ¿verdad? O sea, estaba contento. Dice la hermana que ella se sentía así, que podía sentir el amor de Dios y que pudo sentir su perdón y su misericordia. Pero dice que de pronto le entró el egoísmo, oiga, y dijo: no le voy a hablar de Cristo a mi familia. Esta felicidad es solo para mí. Una Jonasa había florecido. Quizá así hay muchos. No, yo sí comparto, yo sí lo que el Señor me ha dado. Bueno, pues ¿a cuántos? ¿Verdad? Hermanos, revisemos nuestro corazón y pidámosle a Dios un corazón compasivo. ¿Un corazón qué? Lleno de misericordia y de amor. Porque muchas veces tenemos un corazón como el de Jonás, duro y sin compasión. Interesante. Regresemos al capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Dónde está Tarsis en la actualidad? ¿Alguien sabe? ¿En dónde? ¿En Irak, Turquía? Bueno, dicen los historiadores que se cree que está en el sur de España. Tarsis, en el sur de España. Oiga, quiere decir que Jonás cruzó todo el mar Mediterráneo para huir y esconderse de Dios. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Y le pregunto algo, hermanos, ¿se puede hacer eso? ¿Esconderse de Dios? ¿Seguro no? No, ¿verdad? Quizá nos podemos esconder de los de Coppel, ¿verdad? O quizá de los de Electra. Pero ¿de Dios nos podemos esconder, hermanos? ¿Qué dicen por acá? ¿Ara? No, ¿verdad? Por supuesto. Y el profeta se estaba escondiendo. Quería huir de la presencia de Dios. Mire, vamos a poner una base para ver si realmente nos podemos esconder de la presencia de Dios. Porque a lo mejor así hay algunas personas que, ay no, que Dios no me vea. Y que apago la luz. Bueno, mire lo que dice el Salmo 139. Vamos a darle lectura del versículo 7 al número 10. Salmo 139 del 7 al 10. Mire lo que dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salte al versículo 15 y 16. Miren lo que dice. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Oiga, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Queridos hermanos, aún en el lugar más recóndito del mundo, que es el vientre de nuestra madre, allí mismo Dios nos está observando. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Alguien se puede esconder de la presencia del Señor? Hermanos, no podemos escondernos de Dios y tampoco escaparnos de su voluntad sin pensar que no pase nada. No podemos hacer eso. Jonás, cuando decidió huir de la presencia de Jehová, se levantó, oiga, porque dice, se levantó, pero yo le acomodé aquí mejor. Se levantó, pero para comenzar a ir en picada. Dice el texto que huyó de la presencia de Dios y descendió. ¿Se acuerda? Huyó de la presencia de Dios y descendió. ¿Y qué? Diga conmigo, y descendió. Y descendió. Y estando en el barco, dice la Biblia, que todavía en el barco descendió a la parte de abajo para dormir. Y por último, desciende aún más a las profundidades del mar. La enseñanza es que cuando decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, lo único que hacemos es descender más y descender aún más. Importantísimo. Cuando desobedecemos las palabras del Señor, cuando desobedecemos sus mandamientos, cuando desobedecemos sus preceptos, lo único que estamos haciendo es descendiendo. Importantísimo, hermanos. Estamos estudiando a un Jonás desobediente, pagando un boleto él mismo, y quizá este boleto era carísimo porque atravesó todo el mar Mediterráneo. ¿Para qué? Para encontrarse con algo aún más terrible, su descenso. ¿Hasta aquí me voy dando a entender, hermanos? ¿El Señor nos está hablando? Ok, vaya nuevamente al capítulo 1, versículos del 4 al 9. Es una buena lectura la que vamos a hacer. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Sí, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar
y la tierra. Hasta ahí, hermanos, impresionante, asombroso. El enojo de Dios surgió contra Jonás y envió esta gran tempestad. Pregunta: ¿qué hubieras hecho tú al ver esto? Al saber que la tempestad está ahí en medio, ahí tratando de hundir al barco por tu culpa. ¿Qué hubieras hecho, hermano? No todos al mismo tiempo, espérense. Hermana Marinita, clamado a Dios, ¿verdad? Fer, pedir perdón, ¿verdad? ¿Alguien más, hermana Sarita? ¿No? ¿Qué hubiéramos hecho? Tal vez yo puse en mis notas decirle a los marineros la verdad y en ese momento pedirle perdón al Señor, diciéndole que ahora sí iba a ser su voluntad. ¿Cierto o no? Espérenme, ¿ya echaron los volados y fue por mí? Ok, sale. Discúlpenme, chavos, me los estoy llevando entre las patas. Espérenme, Señor, perdóname por favor. Perdóname, te prometo que voy a hacer tu voluntad y voy a ir a Nínive como tú me estás diciendo. Pero calma la tempestad y que estos pobres marineros, estos pobres Popeyes no se mueran. ¿Cierto o no? Me ven como raro, hermanos, así como no, yo no hubiera hecho eso. ¿Qué hubiera hecho usted? Veamos el contraste. Vaya a Mateo 8:24. Mateo 8:24. Mire el contraste. Encontremos a Jesús en Jonás. Mateo 8:24 dice: y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hablando de Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos, Jonás dormía en un barco en medio del mar y Jesús también dormía en una barca en medio del mar. ¿Cierto o no? Claro. Y así como los marineros despertaron a Jonás, los discípulos despertaron a Jesús. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué era lo que esperaban los discípulos? Tal vez lo mismo que esperaban los marineros de Jonás. Que Jesús dijera en ese momento: Padre Celestial, escucha mi oración, quita esta tormenta para que nadie perezca. Quizá eso esperaban los discípulos. Oiga, pero Jesús no era Jonás. Jesús era mucho más que un profeta. Jesús era Dios. Y con su voz reprendió a los vientos y al mar. Y dice la palabra del Señor que se hizo grande bonanza. Jesús era Dios. O Jesús es Dios. Cuando el mar se tranquilizó, los discípulos entendieron algo: que Dios no estaba contra ellos, sino que Dios estaba con ellos. ¿Alguien está aquí, hermanos? Eso entendieron los discípulos. Los discípulos esperaban que le pidiera al Padre, pero no, Jesús es Dios. Y Jesús tomó la decisión de decirle al viento y a la mar: enmudezcan. ¡Wow!, dijeron los discípulos. Ahora entendemos que Dios no está en contra de nosotros. Dios está con nosotros. Hermano, apláudele al Señor. Esta es la enseñanza. Cuando nos comportamos como Jonás, oiga, ¿como quién? Cuando nos comportamos como Jonás, Dios está contra nosotros, y las tempestades se levantarán.
Pero cuando obedecemos su palabra, Dios está con nosotros y en medio de la tormenta podemos clamar como los discípulos: sálvanos que perecemos. Y podemos estar seguros que Él calmará las tormentas de nuestra vida. La enfermedad sanará, el trabajo volverá, el gozo regresará, el matrimonio resurgirá, la familia se unirá. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos decir: sálvanos que perecemos, y Él estará con nosotros. El mismo Dios poderoso que levantó las tormentas es el mismo Dios amoroso que las calma cuando clamamos a Él. ¿Puedes decir gloria a Dios? ¿Tienes alguna tormenta en tu vida? ¿Tienes alguna tempestad en tu vida? Revisa lo que has hecho. Quizá estés huyendo de la presencia de Dios. Quizá estés desobedeciendo la palabra del Señor, o quizá no. Quizá estés haciendo lo que dice la palabra del Señor. Y si estás haciendo lo que dice la palabra del Señor, puedes clamar con toda confianza: sálvame que perezco. Y en ese momento Jesús se manifestará en tu vida. Porque Dios no está contra ti, Dios está contigo. Dile al que está a un lado: Dios está con nosotros. Dale 5 otra vez y dile: Dios está con nosotros. ¿Sí lo cree, hermano, que Dios está con nosotros? Démosle un aplauso a ese gran Dios poderoso, fuerte, asombroso, maravilloso, el Rey todopoderoso, aquel a quien le podemos decir: sálvanos que perecemos. Y en ese momento la enfermedad se va, el trabajo regresa, los hijos nuevamente se unen, la familia resurge. Hermano, lo podemos hacer porque Dios está con nosotros. Regresemos a Jonás. ¿Perdón? Así es. El Señor es bueno y es todopoderoso. Que el Señor acaba de sanar de cáncer a la hermana. Y para el que cree, todo le es posible. Jonás 1:10. Dice la Biblia: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mire bien, ahí mismo Dios le estaba dando otra oportunidad a este pobre profeta para arrepentirse. Ahí le estaba dando otra oportunidad. ¿Qué haremos?, le preguntaron. El Señor es tan misericordioso que en medio de la tormenta nos da oportunidades. Bien pudiera haber dicho Jonás: ¿sabes qué? Regresemos a Jope. ¿Por qué? Porque voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? Pidámosle a Dios que nos ayude. ¿Qué hacemos? Yo voy a hacer. Perdóname, Señor. ¿Qué hacemos? Sin embargo, aún así, Jonás no se arrepintió y continúa en su empeño de huir de la presencia de Dios. Miren nada más Jonás, versículo 12 al 16. Miren, en vez de que hubiera dicho 1000 cosas, Jonás ya sabía que Dios era misericordioso y que se arrepentía del mal. Y miren lo que dijo. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
Entonces clamaron a Jehová y dijeron los hombres, los marineros: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo tomaron y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ay, hermano, Jonás prefirió la muerte antes de ir a Nínive para ver cómo Dios tenía misericordia de los pecadores. Dijo: no, la muerte. Y es aquí, hermanos, al llegar a este momento en el tema, yo me pregunté, es aquí cuando uno se pregunta: ¿tan duro e insensible puede llegar a convertirse el corazón del ser humano? ¿Usted qué opina? ¿De veras tan duro? Le digo algo, así hay bastantes personas cristianas y no cristianas, duras, durísimos, que prefieren morir antes de arrepentirse. Hermano, yo he conocido a muchos por testimonio que me han dicho, y en el lecho de muerte le dijimos: arrepiéntete, y casi sin poder hablar decía: no quiero. Dile al Señor que te dé otra oportunidad. Habrá gente tan dura. Hermanos, no dejemos que nuestro corazón se endurezca. Pidámosle al Señor perdón antes de que haya más y mayores tormentas en nuestras vidas. Hoy, Señor, hoy, ¿qué es? ¿8 de agosto? Hoy, 6 de agosto, Señor, me has hablado una vez más. Discúlpame, perdóname, Señor. No vaya a ser como Jonás, que estoy en el barco y aún estoy hundiéndome, descendiendo y descendiendo, y aún mi corazón está duro como piedra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y expónlo a la luz, para que venga la luz y se vayan las tinieblas. Mire un último contraste de Jesús con Jonás. En el versículo 12, no lo busque, Jonás es literalmente, pudiéramos decir, que sacrificado. Lo tomaron, para tomar a Jonás y aventarlo, ¿qué tuvieron que hacer, hermano? Lo cargaron, ¿verdad? Lo cargaron y lo aventaron. Y más si Jonás estaba troncho, ¿verdad? Entonces lo tomaron, lo levantaron y lo echaron. Jonás literalmente fue sacrificado en favor de los marineros. Tomadme y echarme al mar, dijo Jonás. Hermanos, este pasaje nos recuerda a alguien más que fue tomado y sacrificado por nuestras culpas y nuestras transgresiones. ¿Quién fue? Jesucristo, el Cordero de Dios. Jonás igual que Cristo, pero tan diferente que Cristo. Jonás prefería morir antes de obedecer, y Cristo quiso morir porque quería obedecer. ¿Se da cuenta del contraste? Jonás el culpable fue levantado y echado para que los marineros inocentes tuvieran vida, y Jesucristo el inocente fue levantado para que nosotros los culpables tuviéramos vida. Gloria a Dios. Se lo voy a decir una vez más. Jonás prefería morir antes que obedecer, y Cristo quiso morir porque quería obedecer. Jonás el culpable fue levantado y echado para que los marineros inocentes tuvieran vida, y Jesucristo el inocente fue levantado y crucificado
para que nosotros los culpables tuviéramos vida. Versículo 17. Versículo 17. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Hermanos, este es el pasaje que estudiaremos el próximo domingo. Jonás, 3 días y 3 noches. Finalmente, el día de hoy concluimos diciendo que si somos cristianos y pertenecemos a Dios, ¿alguien es cristiano aquí? ¿Y pertenece a Dios? Bueno, pues quiero decirle que esta historia es la nuestra. Somos Jonases. Dile al que está a un lado: eres Jonás. Escuche, tenemos un llamado, hermanos. ¿Tenemos qué? Tenemos un llamado y una misión. ¿Cuál es, pastor? Predicar a aquellos que nos rodean. Está aquí conmigo, ¿verdad? Que de alguna manera estas personas están en el mismo barco con nosotros. Hay mucha gente desesperada como aquellos marineros buscando una solución para las tempestades de sus vidas. Querido hermano, tú eres Jonás, que puedes suplicar a Dios por sus vidas. Tú eres Jonás que puede suplicar a Dios por sus vidas. Cuenta mi papá que en el trabajo él era cristiano y había otra persona que era cristiana, también es un compañero de él, y que en algún momento llegó otro compañero a reclamarle a ese amigo de mi papá. Y le dijo a mi papá: ¿tú sabías que él era cristiano? ¿Que él es cristiano? Y mi papá dijo: sí, yo también soy cristiano. Y le dijo a aquella persona: pues déjame decirte que nunca me predicó de Jesucristo y pude haber muerto e ido al infierno. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. Por eso es que hoy somos Jonás. Hay muchas personas en tu barco. Quizá tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, quizá tus vecinos. Y sabes que tempestades se están levantando en contra de su vida. Y sabes que tienen problemas. Y sabes que tienen dificultades. Y sabes que el matrimonio se está destruyendo y que la familia se está desintegrando. Y sabes que no tienen trabajo. Y aún así no hablamos de Jesucristo. Y aún así no clamamos por ellos. Y aún así no les decimos: hay alguien que puede calmar la tormenta de tu vida. Ese alguien se llama Jesucristo. Hay alguien que te quiere rescatar. Hoy en esta mañana, hermanos, hermanas, todos somos Jonás. Tú eres Jonás que puede suplicar a Dios por la vida de alguna persona. Y escúchame, si huimos del llamado, estaremos en grandes dificultades. Ay, no, yo no vengo a la junta de evangelismo porque yo no tengo ese don. No, hermano, no huyas, no te escondas, porque el Señor dijo a todos: ¿a cuántos? Id y predicar. Y yo lo he dicho muchas veces: es que, pastor, yo no sé hablar. Hay muchos que dicen: a veces no se necesita que hables, a veces con tu puro ejemplo y tu testimonio estás predicando a Jesucristo. ¿Puedo hacer esta pregunta? Porque si yo fuera allá a la casa de donde vives y tocara a los vecinos y les dijera:
¿Cómo se comporta el señor de esa casa y la señora, el matrimonio? ¿Qué me dirían? Peleoneros, se saben la vida de todos, amarragallos, argüenderos, chismosos, groseros, palabras altisonantes. No les pueden estacionar el carro porque se los raya. Ajá. Un Jonás huyendo de la presencia de Dios. Si huimos, estamos en grandes dificultades, pero si obedecemos, aún en medio de la tempestad, Cristo está con nosotros y con Él estamos seguros. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Él lo levantará, porque solo Él es el que calma las tormentas. Nadie puede calmarlas, solamente Jesucristo. En esta mañana el Señor te está haciendo un llamado, porque hay muchos en tu entorno que necesitan que tú les hables para que su tormenta se calme. Si tú eres el que estás dentro de la tormenta, el Señor te dice: obedece al llamado. Y si estás obedeciendo al llamado, el Señor te dice: clama a mí y yo detengo la tormenta y traigo paz y confianza a tu vida. Dale un aplauso al Señor. Cierre sus ojos. Padre Santo, Señor, gracias, bendito Dios, por esta hermosísima reflexión que habla a nuestros corazones. Señor, esta reflexión que los hace sensibles, Señor, y misericordiosos. Señor, te pedimos perdón por nuestra desobediencia, por nuestra cobardía y también por nuestra falta de compasión por aquellos que te necesitan. Señor, perdona también nuestra dureza, porque a pesar de pecar y pecar y pecar y pecar, seguimos creyendo que eso es lo mejor. Quebrántanos, Señor, transfórmanos, confróntanos si es necesario, repréndenos, Señor, si es necesario, porque al hijo que amas corriges. Usa las tempestades para volvernos a ti, Señor. Sabemos y reconocemos que no hay otra salvación sino el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, muchas gracias, porque así como le dijeron los marineros a Jonás: dinos qué hacemos. Hoy, Señor, una vez más nos estás dando una nueva oportunidad. La tomaremos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.